Nadie en aquel pueblo imaginaba lo que realmente ocurría detrás de esa puerta vieja al final de la calle. Porque desde afuera, todo parecía normal. Pero dentro, había una historia que llevaba años rompiéndose en silencio. Durante años, Adrián la castigó sin motivo. No con golpes visibles, sino con algo más profundo. La menospreciaba con miradas, la ignoraba como si no existiera, la hacía sentir pequeña incluso dentro de su propia casa. Clara lo soportó todo. Los silencios que dolían más que cualquier grito. Las palabras frías que se quedaban clavadas en su pecho. El desprecio constante que, poco a poco, fue apagando todo lo que ella era. Y lo más doloroso es que su única falta había sido amar. Y quedarse. Pero hay algo que nadie puede evitar. La vida observa. Y cuando decide cobrar, no avisa. Esta es la historia de una mujer que fue borrada por dentro. Y de cómo, desde lo más bajo, encontró la fuerza para reconstruirse. Mientras el hombre que se creía dueño de todo, terminó enfrentando lo único que nunca supo manejar. La soledad. La casa de Clara y Adrián estaba al final de una calle polvorienta, donde cada paso levantaba pequeñas nubes de tierra. Las piedras sueltas obligaban a caminar con cuidado, como si el mismo camino advirtiera que algo no estaba bien. Desde afuera, parecía un hogar cualquiera. Ropa colgada moviéndose con el viento. Ventanas viejas. Un silencio constante. Pero ese silencio no era paz. Era tensión. Era ese tipo de silencio que pesa. Que aprieta el pecho. Que obliga a respirar despacio para no hacer ruido. Clara vivía así, caminando en puntas de pie. Midiendo cada movimiento. Cada gesto. Cada palabra. Un plato mal colocado podía ser suficiente. Una puerta que crujía, demasiado ruido. Una mirada fuera de tiempo, un problema. Adrián no necesitaba levantar la voz. Su sola presencia, bastaba. En el pueblo, todos lo conocían como un hombre serio. Trabajador. Responsable. Un buen hombre, decían. Nadie imaginaba la verdad. Nadie, excepto Lucía. Su hija. Desde muy pequeña, Lucía aprendió a leer a su madre como si fuera un idioma secreto. Una mirada fija significaba no hables. Un gesto tenso significaba cuidado. Un suspiro largo significaba aguanta. A sus 15 años, entendía más de miedo que muchas mujeres adultas. Y eso no debería pasarle a nadie. Una noche, mientras cenaban en silencio, Adrián dejó caer el tenedor sobre la mesa. El sonido fue seco. Cortante. ¿Otra vez esto? Clara, sin mirarlo, respondió con calma. Es lo que hay. No hubo gritos. Solo un movimiento brusco. Adrián volcó el plato. El arroz se esparció por la mesa, cayendo lentamente al suelo. Lucía bajó la mirada. Clara no reaccionó. Nadie dijo nada. Porque ese tipo de escenas ya eran normales. Clara había aprendido algo con los años. Responder solo empeoraba todo. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que ella creía que Adrián era distinto. Cuando se conocieron, él era atento. Trabajador. Incluso cariñoso. La hacía reír. La hacía sentir importante. Pero con los años, algo cambió. Las risas se convirtieron en órdenes. Las conversaciones en reproches. Y el amor en control. Clara dejó de arreglarse. Dejó de visitar a sus vecinos. Dejó de salir. Dejó de existir fuera de esa casa. Y un día, sin darse cuenta, también dejó de reconocerse a sí misma. Una noche, Lucía no pudo más. Se acercó a ella, en voz baja, casi temblando. Mamá. No tienes que vivir así. Clara la abrazó con fuerza. Como si ese abrazo fuera lo único que la mantenía en pie. Pero no respondió. Porque en el fondo, sentía que sí tenía que vivir así. No porque quisiera, sino porque no sabía cómo salir. Sus cadenas no estaban en las manos. Estaban en la mente. Miedo. Costumbre. Culpa. Durante años, se convenció de que aguantar era amar.
Hasta que algo cambió. No fue un grito. No fue un golpe. No fue una gran tragedia. Fue algo pequeño. Silencioso. Pero definitivo. Una tarde, mientras Adrián dormía, Clara abrió una caja vieja que llevaba años olvidada. Dentro había recuerdos. Y entre ellos, una máquina de coser. Su madre se la había regalado tiempo atrás. También encontró un cuaderno. Y algo que no había sentido en mucho tiempo. Una posibilidad. Esa noche, cuando todos dormían, escribió una sola frase. Esto se termina, conmigo o sin él. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero por primera vez, lo decidió. Los primeros días fueron en secreto. Coser a escondidas. Reparar ropa vieja. Equivocarse, deshacer, intentar otra vez. Lucía la ayudaba. Sin preguntas. Sin palabras. Era un pacto silencioso. Una complicidad nacida del dolor. Pero también de la esperanza. El primer encargo llegó gracias a una vecina. Una falda sencilla. Nada especial. Pero para Clara, era una puerta. Cuando terminó el trabajo y recibió el dinero, lo sostuvo entre sus manos como si fuera algo sagrado. Porque no era el dinero. Era lo que representaba. Libertad. Poco a poco, llegaron más pedidos. Pequeños al inicio. Luego constantes. Todo en silencio. Todo escondido. Hasta que Adrián empezó a notar algo. Cambios. Detalles. Y un día, llegó antes de lo esperado. La máquina estaba sobre la mesa. El aire se volvió pesado. ¿Qué es esto? Clara respiró profundo. Y por primera vez, no bajó la mirada. Trabajo. No hubo gritos. No al inicio. Hubo algo peor. Confusión. Adrián no entendía lo que estaba pasando. Por primera vez. No tenía el control. Y eso, lo enfureció. Días después, en un arranque de ira, empujó la máquina. Cayó al suelo. El sonido al romperse, fue seco. Final. Ese fue el momento. No hubo discusión. No hubo lágrimas. Solo claridad. Clara lo miró. Y dijo algo que llevaba años atrapado en su pecho. Nos vamos. Tomó una bolsa. Lucía hizo lo mismo. Y sin mirar atrás. Salieron. Esa noche durmieron en casa de una tía. No había certezas. No había dinero suficiente. No había un plan claro. Pero había algo nuevo. Algo que no sentían desde hacía años. Paz. Los primeros días fueron duros. Muy duros. Incertidumbre. Cansancio. Dudas. Pero también, decisión. Clara empezó desde cero. Sin máquina. Solo con aguja, hilo y voluntad. Lucía a su lado. Siempre. El primer día en el mercado vendieron poco. El segundo, un poco más. El tercero, lo suficiente para seguir. Y entonces, algo inesperado ocurrió. La gente empezó a buscarlas. No por lástima, sino por su trabajo. Por la calidad. Por el detalle. Por el compromiso. Clara dejó de esconderse. Empezó a crecer. Lo que comenzó como una necesidad se convirtió en una oportunidad. Contrató ayuda. Organizó su espacio. Transformó un pequeño patio en un taller. Y poco a poco, recuperó algo que creía perdido. Su voz. Mientras tanto, Adrián se quedó solo. Al principio, no lo sintió. Pensó que volverían. Que siempre volvían. Pero esta vez, no. Y el silencio de la casa ya no era el mismo. Era vacío. Perdió el trabajo. Perdió el control. Perdió la ilusión de que todo seguía igual. Y finalmente, se enfrentó a la realidad. Una casa vacía. Un plato sin servir. Nadie a quien culpar. Solo él. Y sus decisiones. Un día decidió buscarlas.
No con autoridad. No con orgullo. Sino con algo que nunca había mostrado antes. Humildad. No vengo a pedir que regresen. Solo a aceptar que lo arruiné. Clara lo escuchó. Sin odio. Pero también, sin duda. Llegaste tarde. No fue venganza. Fue claridad. Adrián se fue. Y esta vez. Definitivamente. Clara siguió adelante. El taller creció. Más mujeres llegaron. Mujeres con historias similares. Mujeres que también habían callado demasiado. Y ella les ofreció lo que un día necesitó. Una oportunidad. Un lugar. Una segunda vida. Tiempo después, fue invitada a hablar. Subió al escenario. Y contó su historia. Sin dramatizar. Sin rencor. Solo verdad. Y al terminar, alguien se acercó y le dijo: gracias, ahora sé que sí se puede. Y en ese momento, Clara entendió algo. Su mayor victoria no era el dinero. Ni el negocio. Ni el reconocimiento. Era haberse convertido en prueba viva. De que salir es posible. Esa noche, volvió a escribir en un cuaderno. Pero esta vez, no fue una promesa. Fue una certeza. Completé. No como final. Sino como renacimiento. Y ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir soportando algo que en el fondo sabes que te está destruyendo? Porque a veces, lo más difícil no es empezar de nuevo. Es tomar la decisión de que ya no quieres seguir igual.